Hola a todos y bienvenidos de nuevo a su podcast tridimensional, donde ya sabe usted que hablamos de ciencia en veces dos y en esta ocasión con mucho gusto somos tres personas. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo invisible pero fascinante, escondido en los ecosistemas más emblemáticos de México, los cenotes costeros de la península de Yucatán. Cuando pensamos en un cenote solemos imaginar aguas cristalinas y paredes de piedra caliza, pero rara vez pensamos en la vida microscópica que los habita. Nuestra invitada de hoy es la doctora Alejandra Prieto Dabó, profesora titular en la Facultad de Química de la UNAM, Unidad CISAL, Yucatán, reconocida por su trabajo en ecología microbiana marina y biotecnología. Su línea de investigación se centra en la ecología microbiana y la biotecnología de microorganismos marinos y costeros, con énfasis en el estudio genómico y metagenómico de comunidades microbianas para el descubrimiento de nuevos productos naturales y la comprensión de su función ecológica. En su laboratorio se explora la diversidad microbiana, las rutas biosintéticas y su papel en los ecosistemas marinos, integrando herramientas moleculares, genómicas y de cultivo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI Nivel 1, próxima a Nivel 2 en 2026. Y participa en iniciativas internacionales como el Panel Bioeco del programa, no sé si se dice GOOS de la UNESCO, y el Comité Asesor Científico de la Red OBON, Ocean Biomolecular Observing Network. La doctora Prieto Dabó ha liderado y colaborado en múltiples proyectos nacionales e internacionales, dirigido tesis de licenciatura y posgrado, y es autora de más de 30 publicaciones científicas sobre diversidad microbiana, metagenómica y productos naturales marinos. Y es integrante de una de las más fascinantes generaciones de oceanólogos que ha visto la humanidad. Sin duda Con alguna. Así Alejandra, es, así es, así es. los pinípedos, es Sin más duda alguna. una institución mental. Con Alejandra hablaremos sobre su trayectoria científica, el rol de las mujeres en la ciencia y su artículo más reciente, titulado Explorando las comunidades microbianas en cenotes costeros y su potencial biotecnológico escondido. En él, revela un universo microbiano que podría revolucionar nuestra forma de pensar la biotecnología y la conservación de los ecosistemas costeros. Es usted espectacular, doctor, la verdad. Me pone Ah, muy de sí, buenas. se Sí. oye Estoy súper muy increíble. emocionado, estoy muy emocionado, emocionado. Alejandra, bienvenida aquí al programa, bienvenida a Muchísimas Tridimensional. gracias. Muchísimas gracias, gracias a ambos por la invitación. Me da mucho gusto estar por acá platicando con viejos colegas, bueno, viejos de tiempo, pero no de edad. Ya de edad también, De edad muchos kilos de también, por pelo, favor, no nos pongamos maquillaje, Alejandra. muchos kilos de pelo menos que antes. No, muchas gracias a ti, Alejandra, por aceptar la invitación de estar aquí con nosotros. Y para comenzar, Alejandra, ¿qué te llevó a interesarte por los microorganismos marinos? ¿Hubo algún momento o experiencia que te hizo decidir dedicarte a entender este mundo invisible? Claro que sí. Fíjate que fue como por varias cosas que se juntaron, ¿no? Cuando yo recién empecé la carrera de oceanología con el doctor Narchi, eh, mi primer año hice una estancia en el Instituto de Biotecnología de la UNAM con el doctor Lorenzo Segovia y estuvo muy divertido porque tuve la posibilidad de visitar varios laboratorios ahí del instituto y entonces empecé a ver, así como que entré a uno a platicar con una persona que trabajaba con erizos. Yo en ese entonces trabajaba en un laboratorio de erizos, haciéndoles fotocopias, literal, poniendo los erizos y haciendo fotocopias para medirlos, en el papel. Entonces fui a visitar ese laboratorio y pues me pareció pues padrísimo lo que hacían. Trabajaban con venenos, me parece que era con venenos de alacrán y venenos de todo tipo, y veían los efectos en lograr que los erizos tuvieran, o sea, que lanzaran sus espermas, sus gónadas, ¿no? Espermas y sus óvulos. Entonces me pareció súper interesante y entonces dije, qué bueno está este laboratorio. Y de repente llegué al laboratorio de Lorenzo, del doctor Segovia, ahí en el IBT, y cuando lo vi, cuando entré había un montón de música, todo el mundo estaba de buen humor, todo el mundo estaba trabajando y dije, no, pues aquí, y ese laboratorio era utilizar, era como de expresión heteróloga, que quiere decir que pones genes que no le pertenecen a una bacteria y los pones en esa bacteria para ver si pueden producir lo que esos genes codifican en el organismo del que los obtuviste, ¿no? Y eso me gustó mucho porque dije, bueno, es el aprovechamiento de cosas
de cosas que pueden venir de cualquier lugar, pero utilizando bacterias. Entonces ahí como que comenzó mi interés por las bacterias. En ese entonces no teníamos una línea en oceanología en Ensenada, no teníamos una línea de biología molecular, pero yo empecé a estudiar por mi cuenta y tenía muchas amigas que estaban en la maestría, ahí en la UABC o en el CICESE, que están ahí muy cercanos uno del otro en Ensenada, y con quienes empezaba a platicar y trabajar en cosas de biología molecular y pues todo era utilizando bacterias, ¿no? Eso fue como la primera exposición que tuve. Y ya seguí mi carrera y conforme avancé, encontré a una persona que me abrió así como todo el campo de los productos naturales, la profesora doctora Irma Soria, que fue quien me dijo, oye, ¿por qué no trabajas conmigo? De hecho, fue un maestro que teníamos de estadística que me dijo, ¿por qué no trabajas con Irma? Ella hace cosas de esas como te gustan, así me dijo. Y fui a platicar con Irma y me gustó muchísimo lo que hacía, que era obtener compuestos químicos, porque ella era química, ¿no? Química. Yo soy oceanóloga, pero ella era química. Y me dijo, bueno, pues yo lo que hago es estudiar los organismos marinos y los compuestos que producen y ver si esos compuestos tienen alguna utilidad, sobre todo en farmacéutica, ¿no? Como antibióticos. Y pues ahí empecé a estudiar todo lo que venía de esponjas marinas. Y en mi formación empecé a darme cuenta que mucho de lo que se conocía leyendo los artículos científicos para mi tesis y todo, que muchos de los compuestos que producían estas esponjas en realidad venían de los microorganismos, de las bacterias que vivían dentro de las esponjas. Y entonces era mucho más, digamos, ambientalmente amigable trabajar con microorganismos que tú podías llevarte al laboratorio y crecer, que ir a sacar esponjas, porque para obtener microgramos del compuesto que tú estabas estudiando, tenías que obtener pues casi kilogramos o decenas de kilogramos de una esponja, ¿no? Entonces yo dije, no, pero pues si son los microorganismos, mejor obtenemos los microorganismos y a partir de eso trabajamos para buscar los compuestos. Y eso es lo que empecé a hacer. Afortunadamente tuve la ventaja de que Irma me guió en el camino de los productos naturales marinos y pues así fue como empecé con los microorganismos después. Dato curioso, tenemos por lo menos 5.000 años como especie utilizando los microorganismos marinos para fines farmacéuticos. Esto desde los chinos, porque todo lo que conocemos del mundo lo hicieron o los chinos o los árabes, no hay más, ¿no? No, y Eh, ahorita siguen haciendo todos los chinos. todos los chinos, sí, 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 hasta los carros que luego venden como mexicanos. Pero bueno, Sí. volviendo al tema, tu recorrido te ha llevado desde el Pacífico, voy a decir el Pacífico Oriental, y el que Ujú. no le entienda aprenda más geografía, hasta el Caribe, desde Baja California hasta Yucatán, pasando por San Diego. ¿Cómo ha influenciado o cómo ha influido esta diversidad de paisajes y culturas científicas en tu manera de ver la vida marina? Pues la verdad es que he sido muy afortunada, la verdad. He tenido el privilegio de poder haberme ido a vivir a Baja California y conocer los ecosistemas que están en Baja California, que son básicamente los bosques de kelp, ¿no? Que son lugares inmensamente biodiversos. Entonces ha sido increíble. Igual cuando estuve en San Diego me tocó visitar y bucear como parte del entrenamiento de buceo científico. Buceaba yo eh, en la zona protegida de La Joya, California, porque tuve la oportunidad de hacer el doctorado en el Instituto Oceanográfico de Scripps, que está ahí en La Joya, California. Entonces teníamos nuestros entrenamientos pues por toda la costa del sur de California, que es la parte de San Diego. Y eh, pude ver lo que era una gran diversidad, ¿no? Marina, trabajando en estos lugares, tanto en los bosques de kelp de Ensenada como de San Diego, y después hacer un cambio completamente, ahora sí que como está en el mapa, ¿no? O sea, 180 grados de aquí para acá, ¿no? Cuando llegué, cuando terminé, fue una casualidad, la verdad, porque yo ya me iba a España, ya tenía un contrato firmado en España, pero me contactaron de parte de la UNAM para ver si quería entrevistar porque estaban formando. Justamente, muy poca gente lo sabe, pero la UNAM ya tiene muchos años trabajando en expander la UNAM. De hecho, ahorita el lema de la UNAM es la Universidad de la Nación, ¿no?
porque ha estado tratando ya de construir diferentes, pues, campus, le diríamos, ¿no? Diferentes áreas, bueno, diferentes campus o diferentes institutos en áreas fuera de la Ciudad de México, porque llegó un punto en el que ya es insostenible tener a todo mundo en la Ciudad de México, obviamente. Entonces, ha tratado la UNAM de construir estos diferentes campi, ¿no? En todo en toda el territorio nacional. Y uno de ellos se dio aquí en Yucatán. Y cuando yo ya estaba terminando, me iba a ir a España, como les decía, a hacer otro postdoctorado. Y de repente me llegó un correo y me dijeron, oye, estamos empezando, somos de la Facultad de Química de la UNAM, tenemos 4 años trabajando en las costas de Yucatán, en Cizal, que es la costa oeste, más o menos pegado a Celestún, como haciendo hacia la zona de Campeche, o sea, no es en la esquina con Campeche, pero es cuando empieza a dar vuelta a la península. Y ahí está el puerto de Cizal, y ahí habían construido 4 años atrás todos los edificios y comenzado el campus de la Facultad de Química, porque el de la UNAM ya tenía un poquito más, pero la Facultad de Química llegó y me dijeron, queremos trabajar en productos naturales marinos y justo sabemos que tú estás trabajando en eso, entonces, ¿qué te parece que vienes? Nos platicas lo que haces y pues vemos si te gusta el lugar. Y pues tuve la fortuna que además había amigos de la carrera, porque obviamente oceanólogos, pues estábamos por todos lados, estamos por todo el país regados en todas las zonas costeras. Y no Y costeras. sí, no costeras Y no también, pero costeras. afortunadamente había mucha gente de oceanología acá ya, que ya llevaba un par de años, porque están la Facultad de Ciencias, la Facultad de Química y el Instituto de Ingeniería ahí en CISAR. Entonces, cuando vine, pues la verdad era un campus muy pequeño o sí, le llamamos unidad académica, muy pequeña, pero pues con lo suficiente para empezar con lo que yo hacía. Y dije, pues órale, me aviento. Me aviento al mar, armar el laboratorio, ¿no? Y empezar con la parte de productos naturales. Había gente de química, estaba yo y pues así empezamos. Entonces, me ha ayudado a comprender, ¿no? Que justamente eh, las, lo que podemos obtener del mar en cuanto a microorganismos entre, por ejemplo, salir en una zona como La Joya o como Ensenada, y lo que hay aquí en Yucatán, pues la verdad es que sí son cosas muy diferentes en el sentido de cómo tratar de obtener esos microorganismos, ¿no? Porque por una zona, por ejemplo, como la de La Joya, muy rica en el tipo de microorganismos con el que yo trabajo. Y cuando vine aquí en Yucatán, que los sedimentos son muy diferentes, ¿no? Porque yo trabajo con microorganismos de los sedimentos. Entonces, los sedimentos son muy diferentes. Aquí hay puro carbonato de calcio y hay muy poca materia orgánica. Entonces, los microorganismos que llegan a crecer del tipo que yo trabajo, que son actinomicetos, que son bacterias gram positivas, que degradan materia orgánica, era muy poquito lo que había. Entonces, la verdad es que me costó mucho trabajo obtenerlos. Y luego, lo que más trabajo me costó fue lograr tener cultivos axénicos o limpios, vamos a decir, de cada una de las bacterias, porque algo con lo que yo no contaba es con la cantidad de humedad que hay de este lado del Claro. país, en comparación con el desierto en el que yo Así es. vivía, ¿no? Ujú. Entonces, sí, o sea, sí me ha obligado más, vamos a decir, el estar en diferentes lugares, a trabajar en condiciones muy distintas y sobre todo en el contraste que es el trabajar en Estados Unidos en un laboratorio dedicado con un presupuesto que en ese entonces, porque ahorita han cambiado las cosas, pero que en ese entonces era un presupuesto enorme, en el que tú necesitabas algo, hablabas, levantabas el teléfono, hablabas al fabricante y en 3 horas ya tenías lo que necesitabas, a venirme a esta zona perdida del estado de Yucatán, en el que si pides algo se tardaban, en vez de 3 horas, 3 meses, ¿no? Entonces, creo que lo que me ha enseñado es a trabajar con paciencia y a explorar formas de trabajar que funcionen a pesar de que lleves cosas en contra, ¿no? Porque hay muchas cosas que llevas en contra cuando trabajas en México, sobre todo los tiempos, ¿no? Los presupuestos, obviamente, y los tiempos. Tu trabajo Ujú. combina microbiología, biotecnología y genómica. Sabemos que están
íntimamente relacionados, en cierta medida. Pero para el público en general, te pediría que nos expliques, por favor, cómo logras integrar todas esas herramientas en una sola visión científica. Claro, pues justo para lo que yo hago es como un área en la que se integran muy bien todas esas áreas, ¿no? Yo trabajo con bacterias, entonces es la parte de microbiología, porque pues tienes que obtenerlas para poder trabajar con ellas. Pero a su vez, es imposible hasta el día de hoy cultivar todas las bacterias que existen, tanto en el agua de mar como en los sedimentos, ¿no? Hablamos de números de millones de bacterias en una gota de agua de mar y miles de millones en un gramo de sedimento. Y son bacterias que están acostumbradas a ciertas condiciones, a ciertos impulsos o ciertas señales químicas, justamente, que existen entre los demás microorganismos que están ahí presentes. Entonces, cuando tú las quieres llevar al laboratorio, es súper difícil que crezcan todas porque pues faltan muchas cosas de las que tienen en el ambiente. Entonces, vivimos en una época muy afortunada, ¿no? En la que la ciencia ha avanzado tanto, 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 tanto para mantenernos vivos, que mucha gente ya no cree en las cosas que nos han mantenido vivos, porque desde que son pequeños no han existido esos problemas, ¿no? Así es. Muchísima gente ya tiene menos de 100 años, obviamente, entonces no recuerdan cómo era la vida hace 100 años, ¿no? Mucha gente no recuerda que todo el mundo quiere volver a lo orgánico, a lo natural, a lo no nos vacunemos porque todos somos fuertes y tenemos todo lo que se necesita en nuestro cuerpo, porque es gente que ha pasado 2 generaciones en las que han existido eh, toda la ciencia y todas las opciones para que justamente lo que hace 100 años, 120 años ocurría y mataba, ¿no? Hay unas estadísticas súper importantes no me las sé ahorita, pero las escuché y dije, sí, es que está cañón la diferencia de cuánto o sea, hasta hace unos 150 años o 200 años tal vez, la cantidad de niños que se morían antes de los 5 años, Ujú. ¿no? Y ahora llegamos hasta los 80 y eso es por ciencia, porque esa gente que vivía hace 200 años comía orgánico, no comía nada procesado, no comía, o sea, no estaba expuesto ni siquiera a los contaminantes que tenemos ahorita y aún así el, un gran porcentaje, ¿no? De los niños se morían antes de cumplir 5 años y la expectativa de vida eran 30 o 40, ¿no? Entonces, definitivamente lo que nos ha llevado a estar como estamos es la ciencia y no otra cosa, ¿no? Entonces ya hasta se me olvidó la pregunta. A ver, repítemela, Nemer. Pero sí, pero sí. ¿Cómo combinas la microbiología, Ah, ok, biotecnología y genómica? Pero gracias. antes de eso, déjame decirte una cosa. Volviendo a cómo la gente comía orgánico, cómo quieren volver a un mundo sin vacunas, leí hace poco una reflexión que dice, los punks son gente buena que quiere aparentar ser mala y los hippies son gente mala que quiere aparentar ser buena. Y creo que tiene toda la razón. Sigamos. Bueno, ve lo que ha pasado en Tulum y dirías, puede ser, porque todo Totalmente. lo que derivó que estuvieran los hippies fue malo. Los Bueno, Tuluminati. exacto. Tuluminati. Entonces, bueno, lo que les platicaba es que gracias a que hemos estudiado estos microorganismos, ¿no? Entonces tú puedes traer los microorganismos un muy bajo porcentaje. Usando muchos métodos de cultivo, puedes traer al laboratorio, exagerando un 20% de lo que hay en realidad en esos sedimentos. Entonces, bueno, tenemos bacterias, ¿no? Y tenemos moléculas químicas, ¿no? O moléculas nada más, vamos, compuestos químicos que estas bacterias producen para comunicarse entre ellas. Como es comunicación celular, muchas veces esos compuestos tienen efectos sobre células humanas, porque pues es una célula de bacteria que se puede comunicar con una célula de otro organismo para que no se le acerque, por ejemplo, un hongo, y Ujú. decirle ni te me acerques porque aquí estoy yo. Entonces, esa molécula puede ser utilizada por los humanos como un antifúngico, ¿no? Ese es el principio de todo esto. Entonces, pero pues como les decía, puedes acceder nada más a una muy baja cantidad de estas bacterias. Si nosotros, de ahí venía todo, porque estamos en una época increíble en la que ahora podemos trabajar no nada más con las bacterias que traemos al laboratorio, sino con todo el ADN que está presente en una muestra de cualquier lugar.
que se llama, o le conocemos en la parte de la ciencia como ADN ambiental. Ujú. Entonces, si tú puedes obtener todo el ADN que está en ese gramo de sedimento, va a incluir bacterias, va a incluir protozoarios, va a incluir microalgas que se hayan quedado ahí muertas y caído, todo ese ADN está ahí. Y tenemos ahora la tecnología para poder saber qué dice todo ese ADN, para saber qué genes están presentes y para saber para qué funcionan todos esos, bueno, ojalá Wow. no todos, una gran cantidad de esos genes que están ahí presentes. Ese es, Entonces, ahí es donde se integra todo, ¿no? Están las bacterias, pero está su ADN. Entonces, con ese ADN tú puedes explorar todas las rutas biosintéticas, que es como conocemos a los pasos que lleva un organismo para producir una molécula. En este caso, que nos puede servir a nosotros como antibiótico, como anticancerígeno, como antiviral, como antihelmíntico, ¿no? Para quitar parásitos, ujú. por ejemplo. Entonces tiene un montón de aprovechamiento, un montón de usos en la parte medicinal, que es justamente lo que nos ha permitido sobrevivir hasta los 85, 90 años y que los nietos de esas personas que vivieron 95 años digan que no necesitan vacunarse porque ellos comen muy bien. Pasemos a tu más reciente publicación, explorando a las comunidades microbiales en cenotes costeros y su potencial biotecnológico escondido. ¿Por qué elegiste estudiar el cenote, y disculpen mi maya, Pol-Ak, y qué lo hace Muy especial? bien dicho. Ok, esta es una muy buena historia. En realidad, el estudio de este cenote viene de un proyecto mucho más grande en el que hemos ido alrededor como de 18 cenotes apenas, ¿no? Porque son miles los cenotes que hay aquí en la península, pero queríamos conseguir cenotes o queríamos explorar cenotes, pues dentro de toda la gama de cenotes que encontrábamos, que fueran de la zona costera, porque estos cenotes tienen influencia de aguas marinas que entran, ¿no? Porque la península de Yucatán los suelos de la península de Yucatán están compuestos por carbonatos de calcio, que son, vamos a decir, una estructura muy porosa. Entonces, esa estructura porosa permite que el agua de mar se empiece a colar y que llegue por abajo, vamos, por el fondo de los cenotes, que entre hacia el cenote, mientras que por arriba normalmente tienen agua de lluvias que también se cuela cuando penetra, porque aquí en Yucatán no hay ríos, porque justo el suelo es tan poroso que todo el agua que llueve se empieza a percolar y queda en un río subterráneo, ¿no? Este río subterráneo es el río subterráneo más grande de todo el planeta, ¿no? Y es un sistema enorme, abarca 3 países, me parece, es México, no, sí, México, Belice Guatemala. y Guatemala, sí, los Ujú. tres. Estaba pensando si también era Guatemala, pero sí, México, Belice, Guatemala. Y de México son 3 estados, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Que no son estados Entonces, pequeños, ¿eh? no, o sea, es enorme, enorme, enorme. Entonces, toda esta agua va por abajo y abajo de esa agua están todos estos sedimentos que van recibiendo todo lo que vaya pasando por esa agua durante muchos cientos y miles de años y se vaya asentando en el fondo, ¿no? Entonces empezamos a estudiar estos cenotes, empezamos a ver las características de los cenotes que eran de la zona costera, de los cenotes que estaban más hacia el centro de la península, o por lo menos alejados de la zona costera, ¿no? Y entonces dentro de esos alguien dijo, oigan, hay un cenote que se llama cenote Polac, ¿no? Que quiere decir cabeza de tortuga, de hecho. Y es un cenote muy bonito que tiene, si pueden ver en el artículo, si alguien baja por ahí el artículo, tienen una forma circular muy padre, pero está dentro como rodeado completamente por manglar. Y cuando fuimos a explorarlo, pues primero es muy alejado de todo, entonces eh, no está muy como afectado por visitas de turistas, ¿no? Sí Ok, tiene afectaciones antrópicas porque pues todo el agua que llega de esa lluvia ya llega con efectos de contaminación muchas veces, claro. Y con ADN pero ambiental y coliformico. exacto, ¿no? Y de todo lo que se va en aguas negras, porque aquí en Yucatán no hay drenajes, todo es fosas sépticas. Es muy, muy triste, pero es cierto. Y entonces, bueno, entonces empezamos y fuimos a estudiar este cenote que tienes que ir en lancha media hora al sur de Sisal,
y luego bajar y luego rentar unas lanchas que entonces este cenote, ¿no? No tiene tanta influencia antropogénica o antrópica y entonces dijimos, bueno, vamos, ¿no? Les decía, es media hora en lancha y después llegas y tienes que rentar unas chalanas, se llaman, que son así como lanchitas como trajineras, tipo trajineras, que con esas cargas el equipo o kayaks, ¿no? Nosotros Ujú. nos movimos en kayak y ya llegas a la zona donde está el cenote y está el cenote completamente rodeado por mangles gigantescos, ¿no? O sea, los árboles de mangle están enormes, enormes. Entonces fuimos a muestrar y los expertos, que son porque voy con buzos expertos, yo ni loca me meto ahí sola. O, bueno, en realidad yo ni me meto, ¿no? Porque sí, como que digo, no, a mí me gusta ir al arrecife donde se ven muchas cosas. Aquí es completamente oscuro y lo hacen con lámparas y bajan a cierta profundidad y obtienen los sedimentos, ¿no? Que tienen mucha materia orgánica porque obviamente todo lo que cae de esos manglares cae en esa agua y se va hundiendo y se transforma en el fondo, ¿no? Porque ahí están las bacterias que transforman toda esa materia orgánica. Entonces, en realidad fuimos la primera vez porque queríamos explorarlo, porque era algo diferente. Y cuando estudiamos los genes relacionados con las moléculas que nos interesan, que son moléculas que se llaman policétidos sintasas, en unas de ellas son las rutas metabólicas que se utilizan para producir este tipo de moléculas con actividad biológica, muchas de ellas están relacionadas con esta enzima que se llama policétido sintasa, que es como se van uniendo los pedacitos de la molécula para generar la molécula grande. Y cuando hicimos un estudio de los diferentes cenotes, que esto lo hicimos con la Universidad de Rockefeller, con el doctor Sean Brady, y lo que vimos es que todas las policétidos sintasas que eran de Polac, como que no se agrupaban para nada, o sea, cuando las comparábamos con lo de todos los demás cenotes, Polac era un cenote en el cual eran muy diferentes. Entonces decidimos trabajar con la zona de Polac. Pero cuando trabajas con el sedimento y trabajas con el ADN ambiental, pues tienes toda la diversidad que existe en ese ADN ambiental. Entonces, justamente lo que ocurre es que tienes demasiadas, pero demasiadas o demasiada información como para poder armar los genomas de las bacterias que están presentes, porque vas a agarrar nada más cachitos de ADN de cada Ujú. una de ellas, pero no suficiente para construir un genoma. Entonces, en ese artículo que menciona aquí el doctor Narchi, es un artículo en el que tratamos de reducir la diversidad que existía utilizando el sedimento que nos trajimos y poniendo ciertas restricciones, vamos a decir, para esas bacterias, que es las metimos al laboratorio, les pusimos el agua de donde vienen, pero les pusimos diferentes nutrientes para ver que son los que normalmente usamos para obtener este tipo de bacterias que les decía que se llaman actinomicetos. Usamos esos métodos para tratar de reducir esa biodiversidad de miles de millones de bacterias Ujú. y para ver si con eso podíamos armar estos genomas. Y eso fue lo que hicimos y en esos genomas pues encontramos moléculas que están eh, involucradas en la producción de ciertos compuestos que son interesantes, que son por ahí, por ejemplo, uno de los principales era la ectoína, pero no son necesariamente moléculas que sirven para usos farmacológicos, porque las que sí queríamos que son para usos farmacológicos, encontramos algunas, pero no, en realidad, dentro de esos genomas no encontramos todo lo que queríamos, ¿no? Encontramos laderanos, que pues también, eso sí, son un tipo de moléculas que sirven para formar el tipo de compuestos que son biotecnológicamente importantes, ¿no? Pero la parte de las sectorinas, por ejemplo, lo que vimos es que estaba relacionado más con el cómo estas bacterias se adaptan al ambiente en el que están, porque este cenote, además de estar muy lejos de tener poco impacto por humanos, lo que tiene es que tiene muy poco oxígeno en el agua que o sea, que lo conforma, hay Ujú, muy Ujú. poco oxígeno disuelto. Entonces casi no había, o sea, en realidad no había casi nada de vida macro, o sea, macrofauna. Había unos pobres peces que sí, que hasta saltaban porque no era Se suficiente estaban oxígeno lo que ahogando. había. Sí, entonces nos empezamos a dar cuenta que este cenote es un muy buen lugar para estudiar microorganismos porque lo que mantiene
vivo, lo que hay en ese cenote son las bacterias, porque son las que están transformando y están generando la suficiente energía, vamos a decir, para que se pueda transmitir a cualquier cosa que pase por ahí, ¿no? Pero entonces, pues eso es lo que nos llamó la atención y eso es lo que estuvimos estudiando justamente de estas comunidades microbianas. Y obviamente tenemos sedimentos de esos cenotes y crecimos bacterias de esos cenotes y también se escribió un artículo acerca de todo lo que hay, no nada más de que mencionas que ya nada más estamos viendo cómo armar los genomas a partir de los metagenomas, que es básicamente armar todo el ADN que tiene una sola bacteria sacado del ADN que está en todo el ambiente, ¿no? Eso es lo que hace este artículo. Pero hay otro artículo en el que vemos qué es lo que hay y qué es lo que tienen todo lo que encontramos ahí de microorganismos. Y viene un tercero que habla de justamente el genoma de una de las bacterias que aislamos, que tiene una actividad súper importante como antibiótica, ¿no? Y es una bacteria nueva y entonces pues estamos poniendo changuitos porque esta bacteria sea la buena. Ok. Oye, qué padre, Alejandra. Fíjate que precisamente es a lo que va mi siguiente pregunta y que todo esto suena como ciencia ficción, ¿no? Y que tengas como moléculas escondidas ahí en el cenote y tratando de aterrizarlo y llevar un plano un poquito más terrenal. eh, Estas moléculas podrían convertirse tal vez en medicamentos o, como tú dijiste, productos biotecnológicos. ¿Qué tan cerca dentro de la cadenita de esta investigación ese conocimiento puede llevarse al terreno práctico? Pues mira, cuando yo empecé el doctorado en este laboratorio en Scripps, acababan de descubrir una bacteria de sedimentos de las Bahamas que producía un compuesto que se veía muy prometedor contra diferentes líneas celulares de cáncer. Eso fue en el 2001, cuando yo llegué a trabajar. No, empecé en el 2002 el doctorado, pero desde el 2001 llegué a trabajar en ese laboratorio porque hice parte de mi tesis de maestría ahí. Pero esa molécula que descubrieron por ahí no sé, por principios de este siglo, ¿no? Está en fase clínica 3 para tratamientos de melanoma, de linfoma, de cáncer de mama, me parece. Entonces han pasado 25 años, así, en los que estas moléculas han tenido que pasar las diferentes pruebas para comprobar la eficacia que tienen como anticancerígenos y que no tengan ningún otro efecto secundario grave, ¿no? O sea, que sea más grave usarla de lo que es Ujú. usarla para combatir el cáncer. Es otra de es otra de las razones por las cuales a mí me sorprende mucho que la gente deje de creer en la ciencia, ¿no? Porque nosotros los que estamos adentro de todo esto decimos, es que ustedes no entienden que normalmente pasan 25 años, ¿no? Para que algo logre ser utilizado. Entonces, yo trabajo en la primera parte de toda esta cadena, ¿no? Y lo que encontremos aquí puede dar pie a que se encuentre una molécula nueva y así como estaría increíble que encontráramos una molécula súper potente nueva y que pase todas estas pruebas clínicas y poder decirle que se llame algo así como no sé, cualquiera que sea el nombre, pero que incluya la palabra maya, ¿no? Estaría Ah, qué padrísimo. padre. Yo digo que son cuando doy las charlas siempre les digo, este es el inframundo maya, ¿no? Porque eso era lo que consideraban los mayas, el inframundo, todo lo que era en los cenotes. Entonces es el regalo que nos hicieron. Las mallas cenotoxinas. Ándale, algo así. Paténtelo, doctor, ahorita de una vez. Váyase ahí al Ya quedó INPI grabado. Ya quedó de una grabado. vez. Em, em, yo quisiera preguntarte qué riesgos se enfrentan estos cenotes en términos de amenazas ecosistémicas y qué podríamos perder si no los protegemos. Sí, fíjate que esa es una muy buena pregunta y Claro que sí, por eso la hice. y clave, sí, y clave ahorita sobre todo. Este sistema, hasta hace unos par de 3 años, 4 años, había sido, pues,
influenciado por sí, por contaminación de aguas residuales y sí, por contaminación de aguas de granjas porcinas y por granjas apícolas, ¿no? Son apícolas, no, perdón, apícolas es de la miel, de granjas de cerdos y de aves, avícolas era lo que quise decir. Y sí tenían, ¿no? Estos cenotes esa contaminación. Normalmente esa contaminación se queda en el agua los primeros metros, ¿no? Pero cada vez ha crecido más tanto las industrias porcícolas y avícolas en la península, como el crecimiento de la ciudad, sobre todo de Mérida y de las zonas costeras. Entonces, como les decía, no hay una cultura de este lado de tratamiento de aguas residuales, de, eh, ni de tener, o sea, de tener tuberías, ¿no? Para que esa agua se lleve a algún destino y sea tratada. Pues eso no existe. Aquí sí se piden ciertas medidas para tener plantas de tratamiento para cuando son desarrollos grandes, pero yo he visto muchas de esas solicitudes o esos impactos ambientales, ¿no? Que se les llaman los manifiestos de impacto ambiental con los que trabajan estas empresas o trabajan estos grandes desarrollos y dicen tener una planta de tratamiento. Y eso es todo lo que dice, pero no exige los niveles a los que debe trabajar esa planta de tratamiento, por ejemplo. No son específicas esas restricciones o esas reglas que ponen, ¿no? Que es Ni justo adaptadas a esa zona, me imagino, perdón. tampoco, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el Tren Maya es que, para empezar, se enterraron pilotes de cemento hidráulico, creo que se le conoce, y de cemento ese que se cree que aguanta todo, ¿no? Porque es el mismo cemento que se usa en construcciones marítimas, pero el agua que está en los cenotes es muy diferente al agua de mar, ¿no? Y eh, obviamente que cada vez que el agua está en contacto con todo esto que van poniendo y toda este cemento que van vertiendo, pues empieza a contaminarse con lo que va, estas aguas empiezan a degradar y a degradar y a degradar y a degradar. Y entonces todo eso se queda disuelto en el agua, ¿no? Entonces empieza a cambiar la composición del agua y obviamente empieza a cambiar la composición microbiana. Entonces es súper importante poner reglas y estar monitoreando y ver que en realidad no esté afectando. Y si está afectando, proponer soluciones de cómo mejorar o cómo amortiguar los daños, ¿no? Porque pues sí, tú puedes decir que no pasa nada, pero tú te vas en 6 años y te vale gorro lo que pase, Así es. ¿no? Eso es lo que ocurre en este país. O sea, tu proyecto debe de durar 6 años, después ya no te importa qué es lo que Se ocurre. reinventa. Y los que sufrimos, pues somos los que quedamos aquí, ¿no? Entonces hay muchas decisiones que se toman con ese rango de 6 años que tienen consecuencias de 20, 25, ¿no? Y eso es lo que está pasando en la península ahorita, justamente. Por ejemplo, el hecho de construir y de simplemente de quitar la selva, ¿no? O sea, de devastar toda la selva y poner un tren que se mueve con diésel, ¿no? Pues ya si devastaste todo eso, pues pon Ujú, paneles solares y muévelo con ujú. muévelo con la electricidad que generen esos paneles solares, ¿no? O sea, a la par debió haber ido un montón de paneles solares, pues ya habían tirado todo, Ciertamente. pero, pero obviamente eso requiere inversión, ¿no? Porque pues tienes que estar cuidando que no le crezca la selva otra vez al panel solar, por ejemplo. Entonces, como requiere inversión, eso ya no les interesa, ¿no? Entonces, yo lo quiero ahorita para tomarme la foto y después ya no me importa lo que pase. Entonces, muy desafortunadamente esas son las decisiones que se toman normalmente en este país y hasta la fecha se siguen tomando así, o sea, no se ven con consecuencias de hasta 25, 30 o 100 años, que es como se deberían de ver, porque justamente estamos viendo que las decisiones que se tomaron en los 60 ahorita nos están matando, ¿no? Y nadie se le ocurrió ni siquiera decir, oye, pero vamos a ver qué efecto tiene. Hasta los 90 empezaron a preguntar y en los 90 dijeron, oigan, hay que poner atención en esto y apenas ahorita ya se empiezan a espantar porque ya ven que lo que decían en los 90 sí era cierto, Era ¿no? O cierto. sea, entonces está cañón que no les interese y que no o sea, que no logremos, porque pues sí nos interesa a muchos, pero no lo logramos. Y cuando lo logramos tenemos a una o dos personas que dicen, ok, yo ayudo, y esas una o dos personas pues pueden hasta cierto punto, ¿no? Pero el resto no se Se une, diluye. ¿no? Y se va Doctor diluyendo. Alejandra, Déjame dime, decir dime. antes lo que acaba de describir la doctora Prieto.
lo conocemos en las ciencias sociales como violencia lenta. Por ejemplo, el DDT sale, le dan el premio Nobel, mata a todos los mosquitos, se salva de la malaria, pero lo que le hizo después a muchas aves, lo que le hizo a los mantos freáticos, lo que hizo con muchas especies de peces que tienen ciclos vitelogénicos, es atroz. En fin, violencia lenta. Lo dejo, Sí, doctor. fíjate, doctor, que era importante es importante lo que acaba de decir, porque yo te iba a platicar, iba a ser el señalamiento de cómo de repente lo hemos visto repetidamente aquí en el podcast, la parte donde la ciencia ineludiblemente tiene que tocar temas sociales y temas políticos y temas de otras partes. Y quiero tomar esta oportunidad, no quiero dejarla pasar para preguntarle Alejandra en una parte un poquito también de su camino en la ciencia, que Alejandra, tú eres parte de una generación de científicas que ha abierto caminos en campos tradicionalmente dominados por hombres. ¿Cómo ha sido tu experiencia como mujer en la ciencia en México y en el extranjero? Pero igual y primordialmente en México. Ok, pues mira, yo creo que lo primero que tengo que decir es que he sido muy afortunada y muy privilegiada, ¿no? Porque vengo de una familia que nunca me cuestionó cuando les dije, ya me voy a Ensenada a estudiar oceanología. Al contrario, o sea, me dijeron, uy, qué increíble, a ver, me acuerdo perfecto que mi papá me dijo, a ver, enséñame el plan de estudios. Y yo dije, va a ver el plan de estudios y me va a decir, estás loca, ¿no? Y vio el plan de estudios, mi papá es ingeniero, y vio el plan de estudios y me dijo, está increíble, y el futuro de este planeta es el océano. Me parece padrísimo que te vayas. Así, esa fue la respuesta de mi papá, ¿no? Igual de mi mamá dijo, ay, conocemos a fulano y a mengano y a perengano, a ver quién encontramos. Entonces, siempre fui muy afortunada en ese sentido y pues privilegiada porque pues tenía el apoyo de mi familia, ¿no? Tuve muchos compañeros que llegaron a la carrera y sus papás no les enviaban ni un centavo, tenían que trabajar. Sí, tenía que trabajar. Tenemos otro compañero ahí que reprobó una materia porque yo me lo llevaba los viernes a comer hamburguesas y le decía, ándale, vámonos a las hamburguesas, Pero ahora es un ¿no? prominente doctor. Así es un prominente doctor de la Universidad Veracruzana. Saludos a Lalo Morteo. Y y entonces, en ese sentido, ¿no? Yo tuve mucha suerte porque pues siempre estuve rodeada de gente que me apoyó. No sé si eso tenía mucho que ver con el hecho de que cuando yo trabajaba con diferentes grupos, nunca tuve un problema. Yo estoy en grupos, obviamente, como bien dices, estoy en muchos grupos de mujeres científicas en los que se intercambian historias, en lo que se cuenta, o de chavas que están ahorita cursando un doctorado, una maestría, ¿no? Algo de posgrado, y se comentan lo que les está pasando, y yo digo, no puede ser. O sea, no puede ser. Yo nunca tuve, afortunadamente, nunca tuve un encuentro de ese tipo, siempre tuve gente que me cuidó. Lo mismo en Ensenada, ¿no? Entre amigos, compañeros, los maestros. Yo creo que solo una vez me sentí así como que, ay, muy rara con un maestro que me dijo, acompáñame, vamos por la muestra. Y me acuerdo perfecto que le dije, tenemos tres compañeros, tenía yo tres compañeros que ya sabía yo que cualquier cosa saldrían a defenderme y les dije, oigan, ahí voy por la muestra con el fulano, a ver, cualquier cosa les echo un grito, ¿no? Pero nunca, o sea, fuera de eso, en realidad, nunca tuve ningún problema, pero sí conocí compañeras que tuvieron esos problemas y cuando quisimos defenderlas y cuando quisimos hacer algo, nos enfrentábamos ahora sí que con todo el poder institucional, al grado de que cuando quisimos ir a defender a una de nuestras amigas al comité, no me acuerdo cómo se llama, cuando vas que eres parte de los estudiantes. ¿Tú te acuerdas, Neme? ¿Cómo se ¿El comité llamaba esto de? técnico? ¿Consejo No, técnico? sí, o sea, era el consejo, sí, el consejo universitario era. Y cuando fuimos al consejo universitario a decir lo que había pasado y decimos, esta compañera, este profesor la acosó, le hizo esto, le hizo aquello, y la respuesta fue, pues si se quieren titular, más vale que no hagan nada. Así fue la respuesta. Esto Wow, fue en 1996, yo creo, pues ya wow, llevábamos un año a ese grado. Si se quieren titular, mejor no digan nada ni le muevan, porque no había nada institucional que penara el acoso sexual, por ejemplo, ¿no? wow, Y qué este duro. profesor, sí, este profesor siguió impartiendo clases hasta que alguien se enteró de algo que le había hecho a una de creo que fue a su hija, ¿no? Y fue y lo encontró en la calle y lo mandó al hospital, ¿no? Pero tuvo que ser por fuera
tuvo que ser una agresión directa, o sea, no fue nada que pudieras institucionalmente estar penado y decir hasta aquí. Es la misma persona a la que se le encontró pornografía en la computadora y no se hizo nada, ¿no? Ese tipo de cosas que me tocaron en los 90, que imagino yo y creo yo que ahorita ya está muchísimo más penado y ya espero yo se encuentre en los estatutos de la UABC. Por parte de la UNAM, te puedo decir que se ha tenido un esfuerzo enorme de parte de la UNAM para crear todas estas comités o comisiones de igualdad de género en la UNAM que están lideradas, ¿no? por la SIGU y es algo difícil, ¿no? Porque siempre es una cosa muy difícil el enfrentarte a tu agresor, el ir a poner una denuncia, pero se existen esfuerzos, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a mi trabajo en México. Em, yo hice mi doctorado en Estados Unidos y en Estados Unidos trabajé en un grupo increíble en el que lo único que hacían era protegernos. Nunca tuvimos ningún problema. Yo salía a muchos cruceros oceanográficos y jamás en la vida se me acercó alguien a insinuarse o a querer hacerme algo, ¿no? O a decirme, pues ya estás aquí y ahora, ¿no? O sea, ahora vamos a andar porque es el crucero, ¿no? Y cosas que a mí nunca me pasaron, pero sé que existieron porque tengo compañeras que tuvieron cruceros oceanográficos en los cruceros de la UNAM con investigadores que estaban súper bien parados en esas épocas y que el investigador tenía, o sea, ya sabían que era la novia, o sea, que iba la estudiante y era la novia del crucero. Y no se decía nada, no se hacía Wow. nada, no se impedía nada, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas con las que ahora, o sea, que me entero que ocurrieron en la misma etapa en la que yo estuve súper protegida, porque en Estados Unidos justamente a mediados de los 90 fue cuando empezó todo el movimiento de Anita Hill, me parece que se llamaba, que fue la primera que denunció acoso sexual y entonces empezó a haber un cambio radical en los 90 en Estados Unidos. Entonces estábamos muy protegidas porque acaba de ocurrir y había muchísimas restricciones en los barcos, no se podía subir alcohol, tenías que, o sea, si eran mujeres, si se ponía una denuncia, se investigaba, ¿no? Y eso no ocurría aquí en México, ¿no? Aquí en México era muy diferente. A la fecha ha habido muchas denuncias, ¿no? Sé de una denuncia que hubo en el Sinvestab en Guanajuato, por ejemplo, en el que se denunció a un acosador y o sea, no se logró nada. Penalmente no se logró nada, se puso la denuncia penal, el Sinvestab dejó al investigador y ahora me llama la atención porque llevan muchos meses pidiendo como para cumplir con la equidad de género en las contrataciones. Lleva muchos meses ya abierta una convocatoria para investigadoras en el Sinvestab y yo no sé si nadie se quiere ir, pero esa convocatoria lleva meses. Y yo me imagino que tiene que ver, pues porque tienes que trabajar en un ambiente en el que ya se sabe, en el que acosan a las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué mujer abiertamente va a decir, ah, sí, Wow. yo me voy, ¿no? Entonces, sí ha sido, en ese sentido, la verdad, el conocer las historias de mis compañeras, yo como les digo, fui muy afortunada y gocé de muchos privilegios en el transcurso de mi formación, ¿no? Pero sí conozco esos casos y darme cuenta de esos casos me da muchísimo coraje porque digo, yo tuve tan buena experiencia, ¿no? ¿Por qué no puede ser que todo el mundo tenga esta experiencia? Y esa es una de las razones por las cuales muchas de las mujeres se salen de la ciencia, ¿no? Por ahí venía una pregunta de cómo hacerle para lograr que más mujeres participen en la parte científica. Y una de esas es la seguridad. O sea, el que estés segura como mujer de que tu calificación no depende de si le sonríes o no a tu asesor, ¿no? Porque un día puedes estar de malas y contestarle mal y entonces decir, bueno, ok, ya, pero, pero si el asesor todo el día quiere que le sonrías y le saludes y le lleves, ¿no? O sea, porque eres niña, ¿no? O eres mujer, entonces te corresponde estar de buen humor siempre, ¿no? O te corresponde saludarle bien y todo el tiempo estar de buenas, o sea, ese tipo de cuestiones que no se le exige a los hombres, ¿no? Que si un hombre está de malas, dicen, ay, déjalo, está de mal humor, ¿no? Ok, lo dejamos hoy. Hoy anda de mal humor. Y cuando eres una mujer que anda de mal humor, dicen, ay, está en sus días, está histérica, o sea, inmediatamente se van a decir, no puede ser que estés de mal humor.
tiene que ser porque eres mujer, En razón de ¿no? género, sí. Porque pasa algo que eres mujer y estás de mal humor por eso. O sea, no nada más puedes estar de mal humor, ¿no? Ese es el tipo de cosas que sí son muy molestas, ¿no? Y bueno, eso, encontrarnos con a la fecha, ¿no? Encontrarte con colegas o con investigadores que, que tú les das tu opinión acerca de ciertos comentarios que hayan hecho o que no les pareciera y que inmediatamente, ¿no? Se pongan a la defensiva y que te digan, ah, no, sí, es que tú, porque eres feminista. Y dices, bueno, yo voy a ser feminista toda mi vida porque soy mujer, ¿no? O sea, no quiere decir ser feminista que quiera que desaparezcan los hombres, ¿no? Ese es un concepto muy erróneo que tienen muchos hombres. Simplemente quiere decir que como mujer voy a decirte mi opinión acerca del comentario que acabas de hacer que me parece incorrecto, porque si yo hubiera sido un señor, nunca me hubieras dicho ese comentario, por ejemplo, ¿no? Y todavía me enfrento con personas y todavía, porque uno creería, bueno, estos seguramente son investigadores ya grandes y no, o sea, siguen siendo personas de mi edad que ya crecieron con toda esta, con ser expuestos a esto y ver lo que estamos pasando las mujeres, ¿no? Y que todavía les moleste el que tú salgas y levantes la voz cuando algo no te parece, ¿no? Entonces, Oye, eso Alejandra, sí ha sido incómodo. digo, súper valiosas tus palabras y muy poderoso tu mensaje. Te agradezco mucho que lo compartas y me da mucha felicidad y mucho orgullo que el doctor Renacho y yo igual podamos tener un lugarcito chiquito donde podamos igual darte la plataforma para que des ese tipo de mensajes que tal vez deban de decirse más y que nosotros en nuestro pequeño gran esfuerzo podamos cuando menos apoyarte en esa parte y te agradezco mucho que hables de esa manera de un tema que como dices pues es complicado muchas veces hablar, ¿no? Y que lo estés haciendo por otras compañeras y por una vida científica para las mujeres en México que sea más saludable, eh, Sí, exacto. Y que sea más saludable y más segura, ¿no? más segura y Porque más esa es saludable. la otra. Siguiendo la línea de la plática de las mujeres en la ciencia, ¿hubo alguna mentora o figura científica que te inspirara personalmente? Sí, fíjate que justo trabajar con Irma Soria fue padrísimo, ¿no? Irma, la verdad, siempre fue una persona que abría no solo su espacio, su oficina, sino su corazón a sus estudiantes, ¿no? Era impresionante cómo siempre nos consideraba como hasta parte de su familia muchas veces, ¿no? Y eso me pareció increíble, ¿no? Y fue ella quien me llevó y me presentó al doctor William Fenical, que es con quien yo comencé a estudiar en Scripps, ¿no? Dentro de las figuras científicas así que veo grandes, me tocó justamente trabajar con William Fenical, que era una eminencia en el área de productos naturales marinos cuando yo llegué, sigue siéndolo obviamente, pero era una persona súper sencilla, ¿no? Y era alguien con quien tú decías, ah, ¿puedo venir a hacer esto? Y decía, por supuesto, aquí está el laboratorio, con quien tuve muchos, no problemas, sino de muchas cosas que yo hice mal en el laboratorio y jamás se me tomaron así como, ah, eres una tonta o qué barbaridad o ve nada más, no, no, al contrario, o sea, siempre fue una persona increíblemente amable y que compartía todo su conocimiento sin pensarlo, ¿no? Y otra de las personas, una de las mujeres que yo me tocó ver en uno de los primeros congresos que fui, fueron dos de hecho, eran Julia Kubanik y Valerie Paul, que Ujú. son dos de las investigadoras que son de esta área. Valerie ya era más grande, era como de la generación de Bill, y también eran personas increíbles. Y cuando vi sus pláticas y cuando vi cómo presentaban y eso tiene mucho, no sé si pasa en todas las áreas de la ciencia, pero en la de productos naturales marinos, la gente, el grupo que somos, no somos muchísimos, pero el grupo que somos son súper amables, la mayoría, ¿no? Sí me han comentado de algunos que no, obviamente, pero la mayoría somos, bueno, yo no sé si yo lo sea, espero sí serlo, son súper amables y súper interesantes todas las historias que contaban, cómo las contaban, que yo llegué a esas dos pláticas. Y Julia es mucho más joven y yo cuando vi a Julia yo dije, yo quiero ser como Julia cuando sea grande, ¿no? No sé, me debe de llevar pocos años, me debe llevar unos 8 años, cuando mucho. Pero yo la veía y decía, wow, ¿no? Era una investigadora ya súper bien
plantada, a mí me parecía guapísima y yo dije, wow, yo quiero ser así como ella, ¿no? O sea, como que checaba todas Ah, mis líneas de ella, de sí, puntos esta también, positivos, ¿sabes? sí, sí, sí. Todos los puntos positivos de cómo puede ser. También me tocó tener experiencias con gente, con uno de los postdoctorados que estuve con una mujer que dije, Dios, así no quiero ser jamás. Pero pues eso también sirvió, ¿no? Porque Claro, también claro, dije, claro, no, por o supuesto. sea, veo cómo sí quiero ser y acabo aquí tengo un ejemplo perfecto de lo que uno no debe ser. Entonces tienes los contrastes y dices, bueno, tú ya puedo escoger. Oye, Alejandra, doctora, y si usted pudiera imaginar el futuro ideal de la investigación marina en México, ¿cómo te lo imaginaras? ¿Cómo fuera? Ay, si yo fuera presidenta. Si fueras geniecilla, porque más que presidenta, ¿cómo fuera todo lo ideal para ti en ese futuro? Sí, si a mí me llegara a ser la presidenta de todo el planeta, lo que haría sería, por ejemplo, para México, sería dar muchísimo más apoyo a los buques de investigación, remodelarlos, ponerlos al punto, ¿no? De hecho, pues no remodelarlos, traer buques nuevos con con todos los espacios requeridos para hacer la investigación moderna que existe, con todos los aparatos que existen. De hecho, me tocó ver hace un par de años tuve la fortuna de poder hacer un sabático en Europa y uno de los viajes que hice estaba otro compañero de nosotros, obviamente, otro oceanólogo, que estaba trabajando en un barco de investigación que se sacan sedimentos, ¿no? Se sacan núcleos de sedimento. Entonces son kilómetros y kilómetros de sedimentos, se hace un agujero y se sacan y se estudian. Y se estudian para microorganismos, se estudian para paleoclimatología, para un montón de cosas, porque eso es lo que tiene la oceanología, sirve para Para todo, muchísimas para todo. cosas, para todo. Exacto, hasta para hacer tacos de pescado sirve. Y y vi el barco porque me invitó y me dijo, estoy aquí está en Ámsterdam, estoy aquí en el puerto, no sé qué, ¿vienes? Y yo, sí, sí voy. Y fuimos a visitarlo, fui con mis hijos y el barco estaba, que yo decía, este barco está mejor que mi laboratorio. Entonces, eso, ¿no? Yo para mí sería increíble tener muchos más centros de investigación oceánica porque estamos rodeados de mar y tener para mí lo máximo ahorita, por ejemplo, sería todos los investigadores que están siendo eh, pues sacados de Estados Unidos básicamente o que les han quitado fondos. Para mí yo siempre he dicho, sería increíble que México tuviera la capacidad de decirles a todos, vénganse, vénganse y estudien acá y hagan todo acá y pongamos en vez de la NOAA, pues ponemos la NOAA 2 acá, Hola, hacemos, Noah, Noah. o el NOAA NOAA, así es. Y ponemos toda la investigación en las costas, ¿no? El aprovechamiento, por ejemplo, del sargazo. Yo tengo un proyecto por ahí de aprovechamiento, de cómo trabajar con el sargazo. Todos los problemas que están creados por nosotros mismos ahorita, que están pegándole al océano. Eso, mi ideal sería eso, que hubiera unos 4 o 5, o sea, 4 o 5 barcos buques oceanográficos en diferentes zonas que estuvieran constantemente trabajando. Alejandra, muchas gracias. Para mí personalmente siempre es grato verte y platicar contigo desde este podcast. Igualmente. Gracias. Te puedo decir que ha sido un verdadero placer conversar contigo. Gracias por compartirnos tu historia, tus ideas y tu pasión por la ciencia. Muchas gracias y ojalá y se animen muchas mujeres más a busquen por ahí todo lo que hay en la UNAM CISAL y Sí, a ver, ojalá y sí se animen. sí, sí. Ya estamos populando una lista de invitadas e invitados. Le damos preferencia a las científicas. Doctor Muchísimas Calderón, gracias. no, al contrario. Para quienes nos escuchan, los invitamos a leer el artículo Exploring the Microbial Communities in Coastal Cenotes and Their Hidden Biotechnological Potential, disponible ya en acceso abierto. Y aquí en Y los comentarios. por aquí debe estar, aquí lo vamos a poner. El doctor Narci es muy hábil en hacer todas esas cosas, él le va a poner ahí. Y antes de despedirnos, pues queremos invitarlos a que se suscriban, a que le den like, que compartan, mándeselo a toda la gente que quiera. A mí me gusta decir, y toquen la campanita. Tóquenle la campanita y pues compartan, dígale a todo el mundo que aquí estamos divulgando ciencia de una manera con muchas ganas. Tal vez no tenemos todas las herramientas, pero lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño y con mucho interés. Y antes de despedirnos, queremos presentarles esta sección que vamos a tener con nuestros invitados. Son 3 preguntas para reflexionar
que en esta ocasión nuestra invitada, la doctora Alejandra Prieto Dabó, nos dirá. Son 3. Adelante, Alejandra. Muy bien. La primera es, ¿qué otros ecosistemas naturales de tu región podrían ocultar formas de vida con valor científico o tecnológico? Para que se hagan esa pregunta. La segunda es, ¿cómo equilibramos la exploración biotecnológica con la necesidad de conservar ecosistemas frágiles como el de los cenotes? Y la tercera sería, ¿qué podemos hacer desde la educación o desde la comunidad para que más mujeres puedan desarrollarse como científicas en México y en América Latina? Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Tridimensional, Ciencia Oculta en los Cenotes. Muy Muchas, bien, doctor. Nos escuchamos en la próxima entrega de Tridimensional, su podcast de ciencia para todo el mundo desde este lugarcito. Y nos vemos hasta pronto. Muchas gracias. Adiós. Los bye bye, amamos. muchas gracias.